Me presento, soy Héctor Andrés Hurtado Matus y a continuación se darán a conocer 5 instrumentos para mediciones mecánicas que son muy esenciales e importantes a mi punto de vista para un ingeniero mecatrónico. Estas van a ser barómetro, básculas, velocímetros, termómetros y cronómetro. Cabe mencionar que estas no se van a expresar con una imagen y se acabó, no. Estas se estudiaron a fondo y es decir que va a llevar una descripción, las partes de este instrumento, los tipos del instrumento, el inventor de dicho instrumento y así como un video de manera de uso de ese instrumento. Desgraciadamente se tuvo que tomar instrumentos, videos de redes para poder explicar este instrumento, puesto que por contingencia y no contar con estos aparatos mecánicos a la mano se retomó ese punto de vista. Es muy importante mencionar que estos instrumentos son necesarios para el uso diario y cotidiano de algunas personas, y también es importante para un ingeniero mecatrónico en ciertos ámbitos que uno puede encontrar. Como sabemos, uno de ellos, las básculas, es un instrumento mecánico que sirve no tan solo para el ingeniero, sino para cualquier persona que pueda pesar peso. Y obviamente termómetros, más en esta contingencia que estamos viviendo, para medir la temperatura de nuestros pacientes, se podría decir, e inclusive de algunos objetos que estén en contacto directo al calor, como también cronómetros para determinar cierto tiempo que va a determinar la caída de un objeto, se podría decir cuánto dura el plazo de ese objeto, o para medir igual carreras o diversas cuestiones ya un poco más cotidianas. Velocímetro, herramienta útil que encontramos en automóviles, pero y barómetros para medir presiones atmosféricas. Pero como menciono, estos instrumentos se darán a conocer un poco más a fondo de cómo es su importancia, cómo se usan y todo lo demás en los siguientes minutos, y espero que los disfruten. Barómetro, instrumento que mide la presión atmosférica o peso del aire. Sus partes son higrómetro, termómetro box, espejo convexo, esfera de mando y nivel, botón de ajuste, escala, agujas, palancas, cadena, resorte espiral, resorte y tambor metálico. Claro que estas partes van a ser diferentes al tipo de barómetro que haya. Hay 4 tipos de barómetros: barómetro de mercurio, barómetro aneroide, barómetro altímero y barómetro de Fortin. Su inventor fue el evangelista Torricelli en 1643, que lo creó a base del experimento de este físico y matemático italiano. El uso y funcionamiento de este barómetro, primero se deberán de conocer sus 4 partes que éstas lo conforman para que sea capaz de este funcionamiento, las cuales son su cápsula, su sistema de engranes y palancas y respectivamente su brazo indicador. Para conocer más a fondo de cómo es este funcionamiento, se desarma el barómetro para que nosotros podamos apreciar cuál es el funcionamiento que hay detrás de este. Para primero se deberá ver que cuenta con una cápsula de cobre de grosor muy delgado, esto con el fin de que cuando el aire entre de manera descendente, esta cápsula se contraiga, y cuando el aire entre de manera
ascendente, esta se puede expandir. Esto va a ser gracias mediante esta pequeña cápsula que no se ve. A partir de ahí, la palanca y engranes van a tener una cierta función importante, puesto que estas se van a estar girando de manera circularmente para generar un círculo, aunque nosotros no lo podamos distinguir con una mayor exactitud. Después de que éste se haya dado sus vueltas, va a empezar a mover el brazo indicador. Cabe mencionar que para que este proceso de que el brazo se mueva, tanto la palanca como el engrane triangular que podemos ver tienen que estar conectadas al par, y este engrane con el movimiento circular que va a hacer tiene que estar conectado a un segundo engrane. Esto con el fin de que se pueda mover el brazo indicador de izquierda a derecha, así para poder saber la presión atmosférica que hay afuera. Y así es como funciona el barómetro. En este caso se utilizó el barómetro aneroide para dar mejor simplificación a esto. Velocímetro. Instrumento que mide el valor de la rapidez media de un vehículo. Partes. Diafragma. Palanca alargada. Sector. Conexión de piloto. Tubo piloto. Área de impacto. Línea de presión. Eje del piñón. Hay dos tipos de velocímetros, mecánicos y digitales. Su inventor fue Josip Belušić en 1888, desarrollando el primer velocímetro al momento de la creación de un automóvil. Para el uso del velocímetro, primeramente se va a desarmar, para así poder conocer cuál es su funcionamiento y cómo es que funciona detrás de nuestras narices. Como podemos observar, este va a contar con una aguja, que esta aguja va a ir conectada hacia el eje del piñón, que esta va a permitir a su vez que gire. Cabe mencionar que esta aguja cuenta con una goma para que ésta pueda regresar siempre a su inicio y no se quede estática. Una vez que nosotros conozcamos a fondo qué es esto, se va a introducir un desarmador para conocer cuál es el funcionamiento o movimiento que éste tiene en el traction bolt o conexión de pitot. Esto con ende, para que se pueda mover la aguja, todo esto va a ser gracias a esa pequeña parte que se llama diafragma, que se encuentra esa parte circular plateada que se está moviendo. Esto va a permitir que por medio de esta gire rápidamente para que se pueda mover la palanca alargada y el sector. Esto como ende para que la aguja esté en movimiento, pero y no se regrese por la liga que ésta maneja. Una vez que se haya demostrado cómo es el funcionamiento y qué es lo que tiene detrás, como podemos observar, ese es el diafragma que se va a estar moviendo de constante manera para que sea algo rápido y uniforme. Cabe mencionar que para que el velocímetro funcione de esta manera y que lo podamos ver de una manera más rápida, así como en cualquier automóvil, la conexión de pitot o traction bolt va a ir conectada al tubo de pitot, que es donde también tiene su aire de impacto. Esto tiene como ende una manija que al momento de que nosotros encendamos nuestro vehículo y esté en marcha y andemos en carretera, nuestro velocímetro pueda andar girando de manera correcta y constante gracias a la interacción del aire que éste va a generar, traída por el motor, y que obviamente nuestra conexión de pitot
y tubo de pitot, gracias al diafragma, puedan hacer que nuestra aguja se mueva y así nosotros podamos saber cuál es la velocidad a la que nosotros vamos al momento de viajar hacia algún lugar. Obviamente, claro, el velocímetro está conformado por diferentes partes. Básculas. Instrumento para medir peso, generalmente grandes cantidades. Partes. Platillo. Pantalla posterior. Pantalla delantera. Teclado. Interruptor y cargador conector. Tipos. De baño. De bioimpedancia. De farmacia. Médica. Para maletas. Para bicicletas. De plataforma. De paleta. Transpaleta. WIM. Puente para camiones. Aborde pasaje de camiones. Laboratorio. Precisión. Electrónica. Ya. Su inventor fue Thaddeus Franks, creando la primera báscula en 1830 y precursora de las actuales básculas. Para el uso de una báscula, primero se debe encender esta. Una vez de esta se debe esperar unos segundos para que pueda entrar en función. Una vez hecho esto, se realiza una configuración para conocer el peso. En este momento se coloca una manzana para saber su peso, que son de 100 gramos, y posteriormente en el teclado se menciona cuánto se quiere obtener, 15 pesos, y te da el valor monetario de esta. Cronómetro. Reloj de gran precisión que permite medir intervalos de tiempo muy pequeños, hasta fracciones de segundo. Partes. Fuente de poder, base de tiempo, indicador, contador, interruptor de inicio e interruptor de reinicio. Tipos: mecánicos y digitales. Inventor: John Harrison, inventando el primer cronómetro marino en 1736 y en 1761 se perfecciona. Para su uso del cronómetro se presiona el interruptor del lado izquierdo para iniciar el conteo. Para detener el conteo se vuelve a presionar ese mismo interruptor. Para reiniciar el conteo se presiona el interruptor del lado derecho. Para saber su hora se presiona el interruptor más pequeño debajo de la pantalla. Termómetro. Instrumento que sirve para medir la temperatura. Partes: tallo del termómetro, tubo capilar, escala numérica, graduación y bulbo. Tipos: de vidrio, pirómetros, lámina bimetálica, de gas, de resistencia, termopar y digitales. Inventor: fue Galileo Galilei, inventando el primer termómetro en 1592. A partir de este invento se le atribuye a 6 inventores: Daniel Gabriel Fahrenheit, Santorio, Anders Celsius, Fernando II de Medici, René-Antoine Féchamp y James Sixto. El uso del termómetro: primero se va a verificar que éste esté graduado, que tenga los grados solicitados que se van a checar. Una vez esto, se va a agitar el termómetro para que el líquido que contenga dentro pueda estar a temperatura ambiente y nos dé una medida de temperatura óptima. Una vez que se haya hecho esto, lo que no se debe de hacer al momento de entrar al contacto con el cuerpo deseado de saber su temperatura es ponerlo debajo de una superficie que evite que se esté en contacto directo. Lo que debe de hacerse es colocarse de manera
contacto, es decir, bulbo con piel o objeto en cuestión para que dé su temperatura adecuada y esperar alrededor de 3 a 5 minutos para que dé su temperatura próxima. Como conclusión, podemos dar a entender que estos instrumentos de mediciones mecánicas son importantes, esenciales en la vida de uso diario. Se mostró cómo es el funcionamiento de cada uno de estos instrumentos mecánicos, así como también toda su discografía, ya sea de la descripción del objeto, de las partes que ésta conforman. En conclusión, podemos decir que estos instrumentos, a pesar de que son de uso del día a día, los encontraremos en cualquier método de carrera, en este caso en la ingeniería mecatrónica. Como sabemos, la ingeniería mecatrónica es la combinación de varias áreas ingenieriles, entre ellas mecánicas y eléctricas. En este caso, estamos haciendo enfoque en los instrumentos para medir cuestiones mecánicas. Como ya lo sabemos, son importantes y te deja a pensar de cuál importante es cada uno de estos instrumentos. Este video que se está realizando, no más que nada educativo, es un poco más ámbito personal en cuestiones de ingenieros, ¿no? Como sabemos, hay diversos aparatos que pudimos observar. En este caso fueron 5 que se mostraron, pero hay infinidad de aparatos para mediciones mecánicas que nos apoyan al día a día. Cada uno de estos instrumentos tiene su complejidad. También este video que estoy realizando sirve para reafirmar todo ese conocimiento que teníamos acerca de estos instrumentos, o inclusive mejorar el conocimiento que conocíamos o desconocíamos de estos instrumentos. Y sin en cambio es algo impresionante de cómo podemos observar estos instrumentos, y cómo es que al día a día los vemos, tal vez no de cierta manera o físicamente. Probablemente algunos de estos instrumentos los tengamos en casa o tal vez no, pero por diversas cuestiones se recurrió a ciertos videos para poder enfocarlos más y apoyarnos en estas cuestiones, ¿no? Se le agradece a la maestra de metrología y normalización por permitir este video para poder reafirmar conocimientos y pensar que decir que esta materia de metrología y normalización solamente iba a hablar de medidas, pero no, es impresionante que tanto abarca esta materia, ¿no? Es impresionante, pero bueno, en fin, este video espero que sirva para futuras gentes, personas que gusten verlos, y apoyar a todos aquellos que no puedan o entiendan perfectamente cuál es su uso apropiado. Y sin más por el momento, me despido.